y entonces hablaba, es que yo soy arrogante, y sí, soy arrogante, ¿y qué? Era su respuesta. Entonces cogí yo y ahí delante de las 500 personas que había le dije, venga, yo le voy a decir algo, lo voy a invitar a hacer algo. Vamos a cambiar la palabra arrogante por ambicioso. Prométame que a partir de hoy usted no va a decir que usted es arrogante, porque yo no lo veo que sea arrogante. Usted lo que quiere es ganar. Y me encanta que le hayas dicho eso y yo le quisiera hablar a Marino en esto. Usted es un tipo talentosísimo. Usted es un tipo con un talento extraordinario. Con todo el futuro para llegar a ser de los mejores del mundo, porque tiene con qué. Si usted trabaja sus emociones, si usted trabaja qué hay detrás de usted, qué lo está llevando a poner ese escudo de defensa. Es un buen pelado. A mí me cayó bien. Ese es el Marino Hinestrosa, Marino, el que usted debiera mostrar, el que usted debiera trabajar. Ese no va a ser arrogante. Probablemente pueda ser percibido por arrogante por otros, pero no es arrogante porque reconoció sus emociones. Trabajarse sus emociones le va a hacer que usted en muy poco tiempo vaya a empezar a tener los resultados que quiere tener. Liche, gracias por estar acá. Me encanta que estés acá porque además uno de los temas que a mí me parecen muy chéveres de tratar es las emociones detrás de los deportistas. ¿Qué pasa con los patrones de conducta? Y creo este espacio está creado para que al final las personas que nos vean, que nos oigan, les sirva de espejo. Yo creo en la ley del espejo y que al final los temas que vamos a poner, tus intervenciones y las mías van a permitir que otros puedan encontrar caminos en su sanación. Si hay deportistas que nos vean, van a poder entender muchos temas relacionados con las emociones, nuestros patrones de conducta y además nuestro performance en el deporte. Guillo, gracias por la invitación. Este es un tema que, como bien lo dices, genera pasiones y yo soy una apasionada por el deporte y por el fútbol y viendo cómo terminan estos personajes convirtiéndose en ídolos, en referentes y demás, conocer y saber cuál es la historia detrás de cómo lograron y por qué, sobre todo, no lograron llegar a donde uno creía que podían llegar. Y es que precisamente lo que dices es cierto. ¿De dónde viene? ¿Cómo creciste? ¿Dónde naciste? ¿Qué comiste? Para desarrollarte como profesional en el deporte. ¿Cuáles fueron tus creencias, los patrones de conducta? ¿Quién te guió? ¿Cuál fue tu inspiración o motivación para querer seguir esa carrera? Así que esto es un tema que, mejor dicho, nos encanta y ojalá sirva de, como dices, de espejo para entender un poco más qué hay detrás de. Y uno de los temas que a mí me parece muy chévere es entender, y sobre todo tal vez a los que no son deportistas, pero también para los que son deportistas, es que el deportista no deja de ser persona. Hay una cosa que me parece a mí muy curiosa que se me viene ahora. Cuando ustedes, los periodistas, entrevistan a los sobre todo futbolistas en general, que están muy emocionados, que ha pasado algo, porque perdieron o porque ganaron, y lloran, siempre el futbolista pide perdón. Perdón, ¿no? Como si mostrar esa emoción, como si el hecho de ser futbolista dejara de ser persona. Y uno consuela. Exactamente, tranquilo. sí, exactamente. Entonces, yo creo que es entender que detrás de esa persona talentosa, con un físico privilegiado, con seguramente un talento dado por Dios muy bueno, hay una humanidad, como todos, llenos de vacíos, de traumas, de emociones, que hacen que incluso en esa psicología hay un libro de una persona que es muy cercana a mí que habla de la psicología del penalti, ¿no? ¿Qué pasa por la mente de una persona a la hora de cobrar un penalti? Lo que pasó, por ejemplo, con el documental de Baggio, ¿no? Todo lo que pasaba en su vida para que él errara ese penalti, claro, y lo que terminó convirtiéndose ese error en la vida de Roberto Baggio, ¿no? No terminó su vida, digamos que siendo el gran referente del fútbol que lo fue en su momento, pero sí uno ve una vida plena de una persona que se conectó con sus emociones. Y entender que el deportista que patea mal, seguramente su mamá puede estar en una enfermedad, puede estar pasando una precariedad, puede ser una persona maltratada,
en un país como Colombia, que ha vivido la violencia, la pobreza absolutamente extrema, la carencia absoluta, porque hace poco hablaba con una persona que decía, no, es que en Europa también son pobres. La pobreza en Europa y en Colombia tiene... Es bien diferente. Bien diferente. Pero es que mira, con eso que dices, creo que uno de los referentes más grandes y que sobre todo en este lado del mundo seguimos, vemos, bueno, no, y en todo el mundo, es Jorge Valdano, que tiene una de las frases tal vez que repetimos constantemente cuando queremos emitir conceptos, nosotros desde los medios de comunicación o de quienes en la casa nos sentamos a hablar de fútbol, porque siempre es un tema de conversación el fútbol y me pasa constantemente, y es Jorge Valdano, que habla de que el fútbol es un estado de ánimo, y es precisamente ahí, cuando uno analiza realmente y desmenuza un poco esta frase, entiende lo que él quiere decir detrás de. El deportista pasó mala noche, le dolió el estómago, y hablando precisamente del futbolista, o durmió plácidamente, o tuvo una noticia que lo llenó de felicidad o de tristeza, y eso influye precisamente en el día de partido, en lo que va a ejecutar, las acciones que va a ejecutar al día siguiente, el día de partido. Entonces, cuando uno desmenuza, el fútbol es un estado de ánimo, entiende lo que sucede en la cancha, y mucho más cuando tú vienes con patrones, con creencias, con necesidades, con alimentaciones, con tipos de vidas que no van acorde a lo que debería ser la de un deportista de alto rendimiento, pues uno dice y empieza a humanizarlos mucho más y a decir, oiga, pues es que con razón, mira, hay un caso bastante matoneado, podría decirlo de alguna manera, y podemos preguntar a muchos, ¿qué opina de Yerry Mina? ¿Les gusta Yerry Mina? Yerry Mina, que estuvo en el Barcelona, Yerry Mina, que ha estado en Europa, Yerry Mina que le hizo el gol a Inglaterra en el Mundial y empató y nos hizo crecer la ilusión, Yerry Mina, que lleva siendo o sea, es que mantente en Europa, sé colombiano y sal de donde salió Yerry Mina. Muchos hablan de las lesiones y que por qué se lesiona tanto Yerry Mina. Entonces estudios, y el Barcelona no lo contrató porque un día se taparon los ojos y dijeron, uy, vamos a cometer una brutalidad, vamos a contratar a Yerry. No, esta gente sí estudia realmente a los deportistas. ¿Cómo se alimentó ese niño Yerry Mina para poder llegar a ser un deportista de alto rendimiento? ¿Qué hizo? ¿Cómo jugó? Sí, no. Por eso se lesiona. Pero fíjate que yo creo que detrás de las lesiones hay algo más... Emocional también. A mí me gusta mucho la corriente, sin ser experto en el tema de la biodescodificación. Y la biodescodificación es una rama de la medicina, pues digamos que holística, que lo que dice es que cada síntoma que tenemos es nuestro cuerpo gritándolo con nuestra alma calla. Cuando uno ve esas lesiones recurrentes en los futbolistas, el trabajo no solo debiera ser de recuperación en fisioterapia, digamos que lo que pasa normalmente en la atención del síntoma, que es lo que se ocupa normalmente la medicina, la fisioterapia, te duele acá, vente sobamos. Ahí. Te partiste, te operamos. Sino que hay detrás de eso, ¿no? Y las partes del cuerpo además están relacionadas con la familia, con determinados vacíos, con determinados traumas. Y si los equipos de fútbol se ocuparan de buscar esa emoción que está detrás de las lesiones, incluso por rentabilidad. No lo pensemos en que se ocupen porque dice, ay, no, vamos a ocuparnos de las emociones del futbolista. Pensémoslo solo en negocio. ¿Qué es más rentable? ¿Un futbolista que juega todos los domingos o un futbolista que se lesiona? Un futbolista que juega. Claro. ¿Me interesa sanar sus emociones solo por principio de mercado? Sí. Ahora, debiéramos humanizarlo, ¿no? Detrás lo que debiera estar es una conciencia cierta y una certeza de que queremos sanar a ese humano para que ese humano tenga un buen desarrollo de vida. Pero pensando solo en negocio, esas lesiones tienen origen emocional. Incluso si la lesión es en la pierna izquierda o es en la pierna derecha o es en el brazo derecho o en el izquierdo. Tiene que ver con alguna emoción generada y emitida del motor de nuestro cuerpo que está diciendo algo pasa desde lo emocional. Yo estoy absolutamente convencida de eso que dices, Guillo. Y parte de lo que buscamos con este espacio es generar esa conciencia, porque al final pues aquí no estamos, o sea, tú no estás ni lesionada y yo tampoco como para hablar qué hay detrás de cada una de esas lesiones.
pero lo que sí es hacerle conciencia a los deportistas de, oiga, esa lesión recurrente, esa que usted tiene en el ingle, de pronto está relacionada con su papá, ¿no? Porque Claro. eso, ahí está el órgano reproductivo. Entonces, ¿qué pasa con la relación de su papá? Vaya y trátese en terapia, porque al final al futbolista también le toca invertirse a sí mismo, no solo esperar que el equipo le dé todo el soporte. Debiera ser, ¿no? Debiera haber un trabajo emocional, no solo motivacional con los jugadores en la semana, sino, no sé, yo soy fiel seguidor de Millonarios, eliminado y con tristeza lo Sí. digo. Y yo me sentaría con los jugadores y de técnico diría, yo veo bajo de ánimo, y voy a decir nombres de jugadores por lo que los conozco, no sé, a McAllister, sí. Y entonces, ¿por qué está bajo? Venga, hable con tal persona, venga, tenga una terapia aparte porque necesitamos levantarlo emocionalmente, así sea para que tenga solo rendimiento deportivo, que al final va a tener un beneficio para su vida, pero solo para el rendimiento deportivo. Guillo, pero es que, a ver, tú te estás yendo a los que hoy son profesionales ya. Pero el trabajo tiene que ser mucho De base. antes. Mira lo que De tú acuerdo. dices, que, a ver, ¿quién conoce mejor? Y una vez se cuestiona como periodista, no, pero ¿cómo se le ocurre haber dejado a Guillo en el banco? O sea, ¿qué le pasa? ¿Cómo no lo va a alinear? ¿Cómo no lo convoca? ¿Quién los conoce más y cuál es el trabajo realizado durante la semana en donde el técnico es el que toma las decisiones y sabe por qué Guillo fue convocado o no fue convocado? ¿Por qué Liche va a cobrar el tiro de esquina o no lo va a cobrar cuando es la que los ejecuta siempre? Es el técnico, y desde allí y desde la base. Es que yo creo que esto tiene que ir desde ahí, desde los peladitos, desde los niños chiquitos, que empiezan a jugar al fútbol, o que sus papás los llevan, ya sea por cualquier tipo de motivación que tengan, o porque el niño realmente le apasiona y le pega bien a la pelota, o porque es el sueño del papá de que su hijo sea futbolista, porque a la que le gusta el fútbol es a mí. Y quiero que mi hijo sea futbolista y quiero que sea el próximo Radamel Falcao García. Y quiero que juegue en Millonarios y se retire y que haga lo que hizo Falcao. Entonces, ¿desde dónde viene esa motivación? Y el papá es el primero que lo lleva y el primero que le compra un balón de fútbol o una bicicleta o unos patines, hablando de los deportistas en general. Pero ¿qué pasa cuando llegan a esa escuela? ¿Cómo lo recibe ese profesor? ¿Se da cuenta si el niño realmente quiere estar ahí? ¿Dónde está ese trabajo que desde la psicología deportiva, que para mí es fundamental, y que, digamos, en Colombia, en muchos otros países en el mundo le dan la importancia, no tanto como debe ser, pero en Colombia sí realmente nos falta muchísimo, Guillo, porque entender que lo que están haciendo las escuelas deportivas y los formadores es sacar niños que jueguen muy bien rapidito para que a los 15 años se los lleven a Europa y a los 17 estén de vuelta porque no pudieron. Y porque es que además se ve una cadena de negocio, el que lo forma, el que lo descubre, Claro. el que lo... Pero todo va a ser publicidad. Porque me encanta lo que hablamos fuera de cámara y el trabajo que estás haciendo de ayudarle no solo a los niños a depurarse en lo que realmente quiere, a quitarse esa presión generacional de tengo que ser el que saque a la familia adelante, y esto no es lo que yo quiero hacer, y seguramente si soy futbolista puedo hacerlo bien, pero no es mi pasión y realmente no quisiera dedicarme a esto. Esto me parece un trabajo maravilloso, te felicito. Gracias. Y los padres. Ese trabajo es fundamental. Es impresionante. Y yendo a ese trabajo de base, yo creo que todo este trabajo emocional, porque para mí la psicología, digamos que tiene una rama, ¿no? Yo siento que hay una parte de la psicología del deporte que es un poco más vaciarse de lo que está pasando en el día a día y ya, como tener una caneca de basura para no ir botando. Y vuelve Pero, al punto cero, que lo habla exactamente. mucho Djokovic también, y que Exactamente. dice, ¿cómo puedo ir perdiendo 2 sets y luego recuperarme? Vuelvo al punto cero, en donde está la motivación y en donde arranco para volver a ganarme el siguiente set y seguir en competencia. Es correcto. Y entonces empieza uno a ver que hay que empezar a trabajar no solo en el deportista pequeño, sino en el entorno del deportista. Escuelas de formación, los formadores. Porque uno puede tener un buen acompañamiento, pero al final va a ser imposible tener un 1-a-1 con cada uno de las estadísticas que decías ahorita fuera de cámara, de 1.200 deportistas y solo el 0 punto y pico, 0.3. 120.000. 120.000, bueno, más. Y el 0 punto y pico llegan a ser deportistas profesionales, y un porcentaje mucho menor que ese llega a vivir del deporte. Entonces, pues va a ser imposible ocuparse de las emociones de todos desde el punto de vista del 1-a-1, ¿no? Tendría que mucha gente dedicarse a eso, 120.000 personas, más o menos dedicarse a eso.
Pero si empezamos a pensar en los formadores, ¿no? En esas escuelas de formación, en quién está teniendo el trato con el niño, quién es el que está viendo y está diciendo, este niño es bueno, pero a él no le gusta, o sea, él solo se apasiona. Yo pongo un ejemplo con esto, a mí me gustaba la cocina y en algún momento, me gusta la cocina, y en algún momento pensé estudiar cocina. Y mi mamá me dijo, ¿eso realmente le apasiona? Y yo le dije, sí, yo estaba convencidísimo. ¡Canta! Y me llevó donde un amigo de ella que es chef y me metió en la cocina un día. Salí yo de allá diciendo, yo no, o sea, a mí me gusta cocinar, pues yo esta vaina jamás voy a hacerla en mi vida. Pero tuve la oportunidad de tener una mamá con visión que me llevó allá, ¿no? Claro, No todo el mundo tiene eso. Y ese enfoque de los formadores, ¿no? De uno coger y en vez de querer abarcar solo a los niños, a los formadores para que ellos mismos se empiecen a depurar, a decir y a hablar con los papás. Y a ¿no? los papás, es que mira, en ese trabajo, como bien dices, tendrían que, destinarse una cantidad de recursos que no alcanzaría la plata, no alcanzarían las personas para poder identificar, porque todos los niños probablemente van a salir y los papás, yo a mi hija, a Valentina la llevé a tenis, natación, equitación, voleibol, fútbol, rugby, o sea, todo. Pregúntenme a ella qué le gusta hacer de deporte. Nada. Pero yo la obligaba porque yo decía, no, es que con esto va a tener disciplina, muchas veces ni siquiera es eso. Pero además, desde el ejemplo, desde lo que ella ha visto en su mamá, entendió que el momento y el punto de partida para ella, querer tener disciplina en algo que no fuera el deporte, lo iba a encontrar ella. Uh-huh. Pero entonces todo este tipo de cosas que uno puede sembrar mínimas en formadores, en papás, en lo que yo te decía que hacemos con Crecer, es decir, oiga, cualquier pedacito y cualquier información que tú le das a un papá, mañana o en 4 meses en la casa, cuando el niño le diga, no quiero ir, no le va a levantar de un chancletazo y le va a decir que es que le toca, sino va a decir, ¿por qué? Al menos va a poder preguntar. Entonces, en ese tipo, cuando uno siembra, cuando uno empieza a humanizar, empieza uno a pensar en esa personita que mañana puede que llegue o puede que no, entrega uno cosas para la vida, transforma la vida. Y muchas veces escuchamos en las políticas de Estado y demás el fútbol o el deporte como transformador de vidas. Y no es que, y escucho mucho decir, es que el deporte aleja a los niños de la calle, los aleja de las drogas, de la delincuencia y demás, pero no porque se enfoquen o porque sean deportistas y lleguen a ser profesionales, sino porque les das otra forma de pensar. Sí, es una actividad. Les das otra herramienta. Sí. ¿Para qué? Para hacer algo diferente, una motivación. Entonces, desde ahí, con cosas muy mínimas que uno logre desde la casa, entregarle al niño, desde el colegio, desde el entorno, desde el barrio, desde quienes nos están viendo, que vean niños jugando, todos podemos hacer algo. Entregar un pedacito para empezar a generar y a poner semillitas en la cabeza de papás, niños, formadores y demás. Exactamente. Y ahora, para ponerle un poco de picante y comprometerte, hablemos ya de profesionales, ¿no? Uh-huh. Estamos claros que esto debe ir desde atrás, pero hablando del que ya está, ¿no? Uh-huh. El que ya está no tuvo esa oportunidad de formarse atrás, de trabajar, ya está así. Y uno ve muchos casos en el fútbol colombiano, en especial John Jader Durán es uno de ellos, que un tipo con muy buena proyección futbolística. Yo no soy un gran experto, pero me gusta el fútbol. Con una gran proyección, uno lo veía con... Pero ya en el Crystal Palace, ya en el Aston, ya mostraba los rasgos que hoy se hicieron evidentes ya con el bolsillo lleno de billetes, claro. ¿No? Que es el problema, desde dónde viene. Ya mostraba y entonces uno lo veía, yo y yo decía, a mí ese jugador no me gusta por la actitud, no porque uno no pueda tener seguridad. Lo que pasa es que jugadores como John Jader Durán, Marino Inestrosa, otro que se me olvida de Nacional que también tiene el Morelos, que tienen una actitud que denota claramente que ellos son un manojo de inseguridades, ¿no? Un manojo de miedos, y solo con esa carita de fuerte, si no te doy entrevistas porque es que no me gusta lo que dices y lo que piensas, y es que yo soy un berraco y cállense y hagan lo que yo digo y aquí estoy yo y soy el más berraco, no es otra cosa que, para quien está en estado de conciencia,
darse cuenta que son personas con una cantidad de vacíos emocionales, con una falta de amor propio, que se escudan en la rudeza simplemente para poder de alguna manera tener un mecanismo de defensa, pero que en realidad son absolutamente inseguros. Tan inseguros son que su talento, o por lo menos su rendimiento deportivo, no es constante, ¿no? Uno ve que ellos tienen curvitas y baja. A mí me encantó lo que decía el Tino Esprilla hace poquito con Morelos, hágale goles a no sé qué. Millonarios, no le meta goles al chico. Sí. Porque a pesar de... el Tino es, yo creo que el mejor psicólogo deportista que podría tener cualquier deportista, porque es que él, todo lo que tenía que hacer mal, lo hizo mal. Él tiene toda la curva de aprendizaje para decirle a uno, no coja por ahí, que se lo digo yo, no coja por ahí, que termina pateando bucetas, que no. Tiene mucho aprendizaje. El Tino es un tipo muy sabio en términos de experiencia de vida para un futbolista y lo trivializan mucho, ¿no? Sí. Pero yendo a eso, ¿tú cómo ves estos deportistas sin que tengas que casarte pues con un nombre? No, y lo hago. Mira, hablando de Marino Hinestrosa, en enero de este año tuve después de ese gran semestre y ese nacional tricampeón que veía uno, y yo lo pedía para Selección Colombia y veía sus declaraciones y entonces hablaba, es que yo soy arrogante. Y sí, soy arrogante. ¿Y qué? Era su respuesta. La vida y la profesión me llevaron a ser la presentadora de la entrega de premios a Colfutro, al mejor futbolista del año. Y ahí me lo encontré. Y estaba en tarima cuando él fue, por supuesto, uno de los ganadores, sube y dice, delante de todo el recinto donde estábamos, es que a mí me tildan de arrogante. Estaba yo con Javier Hernández Bonet como presentadores del evento, y sí, es que soy arrogante, no sé qué, y yo, como yo vivo siendo mamá de todo el mundo y voy, entonces cogí yo y ahí delante de las 500 personas que había le dije, venga, yo le voy a decir algo, lo voy a invitar a hacer algo, vamos a cambiar la palabra arrogante por ambicioso. Prométame que a partir de hoy usted no va a decir que usted es arrogante, porque yo no lo veo que sea arrogante. Usted lo que quiere es ganar, usted lo que quiere, y yo ahí más o menos tratando de hacerle coaching. El pelado se baja del escenario, le entregamos su premio, lo aplaude todo el mundo. Cuando finaliza el evento, yo me voy a una esquina a tomarme un cafecito y me siento, él va y me busca. Y viene y me dice, Liche, ¿cómo es la palabra que tengo que decir de ahora en adelante? Y yo, wow. Entonces se la dije, le repetí y nos quedamos hablando 4 o 5 minutos. Hace 20 días aproximadamente, mi novio se lo encuentra en un restaurante y le dice, él es súper hincha de Nacional, y le dice, Marino, me regala una foto, y dice, sí. Oiga, yo soy el novio de Liche. Y dice, ella me dijo algo. Y me dijo que no usara la palabra no sé qué. Todavía lo recuerda. Entonces, con este tipo de jugadores que se salen un poco del molde, no solo desde lo que saben hacer en la cancha, sino desde sus actitudes, el trabajo tienen que hacerlo hoy los clubes y los técnicos para entender cómo gestionar esas emociones. Porque hoy vemos a un Marino Hinestrosa diferente al que vimos al semestre pasado, porque bajó su rendimiento, lo llaman a selección y no funciona. Entonces todo el mundo le da palo. Y si tú ves las entrevistas de ese semestre a estas entrevistas, es un hombre que baja la mirada ahora. Y me encanta que le hayas dicho eso, y yo le quisiera hablar a Marino Hinestrosa. Okay. Le voy a hablar específicamente a él. Y yo le diría, el lenguaje, lo que le diste es una gran herramienta porque es cambiar nuestro lenguaje interno, pero yo le diría, además de su lenguaje interno, cómo se habla y cómo se expresa, entienda que no es solo cómo se expresa, porque uno puede decir, yo soy ambicioso, pero con la misma arrogancia. Sí, ¿cierto? sí. Y si se da cuenta que es la conciencia detrás del acto, o sea, a mí me pueden percibir arrogante, pero en realidad soy arrogante. Cuando él lo decía es porque efectivamente es un mecanismo de defensa, ¿no? Si era arrogante. Y hablarle a Marino Hinestrosa es, usted es un tipo talentosísimo, usted es un tipo con un talento extraordinario, con todo el futuro para llegar a ser
de los mejores del mundo, porque tiene con qué. Si usted trabaja sus emociones, si usted trabaja qué hay detrás de usted, qué lo está llevando a poner ese escudo de defensa y a posar de rudo cuando estoy seguro que es un corazón con patas, que es un tipo absolutamente frágil emocional. Y esto no lo hablo mal, ¿no? Es un buen pelado. La fragilidad no es mala. A mí me cayó bien y me cae gordo cuando sale hablando. Y fíjate que muestra su verdadera esencia cuando se acerca a ti, Sí. no en las cámaras. Sí. Cuando te dice, gracias, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿No? Y ese es el Marino Hinestrosa, Marino, el que usted debiera mostrar, el que usted debiera trabajar. Ese no va a ser arrogante. Probablemente pueda ser percibido por arrogante por otros, pero no es arrogante porque reconoció sus emociones. Trabajarse sus emociones le va a hacer que usted en muy poco tiempo vaya a empezar a tener los resultados que quiere tener. Porque ahí es donde está. ¿Qué hay detrás de sus vacíos? ¿Qué le duele? ¿Le duele su relación con su papá, con su mamá? Si tiene pareja, si no tiene pareja, si le duele a sus hijos, su situación actual. ¿Qué es lo que realmente le hace ruido para que usted coja y salga y se ponga esa coraza a decir, yo soy arrogante? Pero que además influye pues directamente en su rendimiento en la cancha, 100%. Cuando hay una ola de críticas, cuando los ojos están puestos allí, no rindes igual. Es precisamente por la gestión de las emociones. Exactamente. Sí. Gracias, Liche, por estar aquí. Bueno, Me no, encantó. Guillo, a ti. Esto es un tema que realmente pues, me apasiona, nos apasiona y que podríamos durar días enteros hablando y poniendo ejemplos y tratando de buscar de qué forma saca uno las mejores experiencias. Pero sí, finalmente creo que nos quedamos con humanizar un poco al deportista, a nuestros ídolos, porque nos cuesta tanto tener ídolos y realmente arroparlos, abrazarlos y decirles que tienen derecho a equivocarse y a volverse a levantar, que yo creo que desde ahí humanicemos a nuestros deportistas. Exacto. Reconocer al humano detrás del deporte es clave. Y a ver si Marino se anima a ser un piloto con nosotros dos y Aquí a lo sanar sus invitamos. emociones.